Estamos aquí en nuestro encuentro de la Comunidad Refugio en este 6 de diciembre de este año tan raro que nos ha tocado vivir, tan convulsionado, con tantas cosas que nunca imaginábamos que íbamos a experimentar. Por el 16 o 18 de marzo estábamos todos contentos porque parecía que empezaban como unas mini vacaciones y estamos a 6 de diciembre y todavía seguimos usando barbijo. Pero aquí estamos y Dios ha sido fiel y nos ha sostenido y nos ha fortalecido y nos ha dado fuerzas para seguir adelante. Así que la idea es compartir algunos principios que la Escritura nos enseña respecto de esto. Hoy quiero hablarles de algo que se llama victoria para entender. Victoria para entender. Ustedes recuerdan, ¿no? Hay un episodio en el Nuevo Testamento muy interesante, cuando algunos le preguntan a Jesús, bueno, a ver, maestro, ¿qué es lo más importante de todo? ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber para el reino de Dios? ¿Qué es lo que a Dios más le interesa que sí o sí sus seguidores o sus discípulos conozcan? Y obviamente era una pregunta tramposa, porque imagínense de todos los principios del Evangelio en la época de Jesús, de toda la Torá o el Antiguo Testamento, más lo que él estaba enseñando, era una pregunta tramposa que le hacían los fariseos, porque imagínense de escoger de todo eso que tiene infinita riqueza, escoger una sola cosa. Obviamente era una pregunta para, como dice muchas veces el texto, para trampear o hacer caer en buscar algún error en las palabras de Jesús. Pero por supuesto eso iba a ser imposible. Y Jesús, obviamente guiado por el Espíritu Santo, él toma una palabra del Antiguo Testamento y la traslada a su discurso del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Y él dice, lo más importante de todo es, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y él dice, este es el más importante mandamiento. Y después agrega otro más cortito, y él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en términos bien generales, él explica en estos dos textos todo el Evangelio, toda la fe cristiana. Todo está contenido en estos dos textos que Jesús enseña. Hemos aprendido hace algunos años, ustedes y yo, que la fe cristiana es como un eje cartesiano, ¿no? Una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, una flecha vertical y una horizontal. Cuando Jesús dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, Él levanta el eje apuntando hacia arriba. Obviamente la fe cristiana tiene que ver con una relación con Dios y con una relación de amor con Dios. Por eso Jesús dice, amarás a Dios. Pero la fe cristiana está para vivir en esta tierra y no encerrados en un monasterio, y aún con la mejor de las intenciones, como he dicho muchas veces, no podemos vivir la fe cristiana aislados o encerrados en nosotros mismos. La fe cristiana siempre te va a conectar con personas, siempre te va a conectar con el prójimo, si no hay algo que no está funcionando bien. Entonces Jesús lo explica y dice, no solamente amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, sino que también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que él pone el otro eje cartesiano en posición horizontal, para recordarnos justamente que la vocación de Dios es amar a las personas. Y Él espera que cada uno de los que nosotros nos llamamos sus seguidores, hagamos exactamente lo mismo de la mejor manera que podamos. Todo esto para decirles que en el primer eje, en el vertical, Jesús dice, ama a Dios
con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y él dice, ámalo también con toda tu mente. Y como he explicado alguna vez, a veces nos hemos confundido y creíamos que ser cristiano era anular el pensamiento, ¿no? Era solamente basarnos en lo que sentimos, o sentir la presencia de Dios, o esto. Y por supuesto, Dios nos creó así y los sentidos también forman parte de nuestra relación con Dios, por supuesto que sí. Pero ¿cómo será de importante lo que pensamos? Que Jesús dijo que también amemos a Dios con lo que pensamos. ¿Cómo será de importante lo que tenemos en nuestra cabeza? Que Jesús dijo, con lo que tenés en tu cabeza, también amá a Dios. Así que esta introducción es para hablar de casi al finalizar este año. Yo quiero ayudarles a través de 7 principios a pensar respecto de este año. Y que estos 7 principios me puedan ayudar y te puedan ayudar a analizar y pensar cómo estoy viendo este 2020 o cómo lo termino de ver, porque no falta mucho para que termine, ¿no es cierto? Todos en broma o en serio hemos escuchado o hemos dicho un montón de frases como diciendo 2020, un año para olvidar. Algunos se han puesto de acuerdo para decir, bueno, como el 2020 fue así, no pudimos hacer nada, así que vamos a anular los cumpleaños del 2020. Así que este año no cumplimos años, así que tenemos un año, un plus para el año que viene, ¿no es cierto? O cosas por el estilo. Pero sin ninguna duda, en serio o en broma, con algunas cuestiones muy cómicas o divertidas, pero también con algunas cuestiones muy tristes o trágicas, con algunas cuestiones muy fáciles de resolver, pero también con algunas cuestiones bien complicadas y desafiantes para resolver. El 2020 ha sido un año, un eje, una bisagra en la humanidad, en la Argentina, en Buenos Aires, en Wilde, en el refugio, en cada una de nuestras casas. Todos tenemos años donde algo significativo nos ha sucedido, ¿no es cierto?, en las experiencias de la vida. Pero este 2020, sin ninguna duda, nos ha marcado a fuego. Nos ha marcado a fuego. Y va a ser un año, o se va a convertir dentro de pocos días, cuando estemos en el 2021, en un año que nos va a llevar a recordar sucesos increíbles. Así que yo quiero animarte y compartirte algunos principios de cómo leer el 2020, de cómo entenderlo mejor, de cómo, perdón, de cómo usar nuestra forma de pensar desde la escritura, porque tampoco es que vamos a andar pensando cualquier cosa, sino pensar desde la escritura, ¿cómo puedo yo entender mejor lo que ha sucedido este año? ¿Cómo puedo entender mejor a Dios respecto de lo que ha sucedido este año? Y por supuesto también, ¿cómo me puedo entender yo mismo a partir de lo que ha sucedido este año? Entonces, lo primero que digo es, desde la fe, acomodamos nuestros pensamientos. Desde la fe, acomodamos nuestra forma de pensar. Pero también con nuestros pensamientos reforzamos nuestra fe. Es las dos cosas. Otra vez, desde la fe acomodamos nuestros pensamientos. Pero también con nuestros pensamientos reforzamos la fe. Recuerden el principio que la Biblia nos enseña. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Nuestra vida está direccionada, encaminada, nuestra rutina, desde las cosas más sencillas hasta las más complicadas, desde las cosas más privadas hasta las cosas más públicas. Todo comienza aquí. Porque pensamos de esta manera es que hacemos esto. Y porque pensamos que esto no hay que hacerlo es que no lo hacemos. Bueno, malo, más o menos, lo que fuera. Pero lo cierto es que somos lo que pensamos. Así que nosotros los cristianos decimos, desde la fe
acomodamos nuestros pensamientos, porque la idea no es pensar cualquier cosa, pero también con nuestros pensamientos reforzamos nuestra fe. Así que esto es lo que yo quiero compartirte en estos 7 principios para poder tener victoria para entender. Victoria para entender este año. Victoria para tratar de interpretarlo de la mejor manera posible. Desde la fe acomodamos nuestros pensamientos y nuestros pensamientos acomodados refuerzan nuestra fe. 7 principios entonces para esta victoria para entender. El primer principio, en general, yo lo extraigo, anoten el texto, pero como estamos grabando esto, ustedes después lo pueden volver a ver o compartir si creen que le puede servir a alguien más. Jesús está hablando, ¿no es cierto? Lucas escribe la historia, una de las historias de Jesús, y como ustedes saben, Lucas era muy detallista y escribe algunas cosas quizás con más detalle que el resto de los evangelios. Y Jesús viene hablando en Lucas 12, y en uno de los textos, él dice algo muy interesante que de ahí yo traigo el primer principio para nosotros esta mañana. Les leo el texto. Por lo tanto les digo, Jesús le dice a sus discípulos, por lo tanto les digo, no se afanen, no se preocupen por vuestra vida, qué van a comer, ni por el cuerpo, qué van a vestir. Y el versículo 23 es un principio filosófico tan profundo. Él dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Estoy leyendo Lucas 12, versículo 23. Consideren los cuervos, no siembran, no ciegan, no tienen despensa, no tienen granero, pero Dios los alimenta. ¿No valen ustedes más que esas aves? ¿Quién de vosotros podrá afanarse y añadir a su estatura un codo? Versículo 27. Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas yo les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, recuerden que Salomón fue el rey más famoso, más sabio y con más esplendor en la historia de la humanidad. Y Jesús dice, ni siquiera como Salomón, ni siquiera Salomón pudo brillar como uno de los pájaros ni una de las flores tan lindas como los lirios que Dios ha creado. Y si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres o mujeres de poca fe? Jesús sigue diciendo, entonces ustedes no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud. Miren qué frase, ¿no? En ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas los busca la gente ansiosamente como si no tuviera a Dios, o los que no tienen a Dios. Pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Busquen el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Qué tremendo texto para nosotros esta mañana. Para mí la frase matadora es la del versículo 23. La vida es más que la comida. La vida es más que el alimento. La vida es muchísimo más importante. Y lo que Jesús nos está diciendo es, dejen de preocuparse en extremo como si Dios no los cuidara. Dejen de preocuparse en ansiosa inquietud, dice Lucas, como si Dios estuviera dormido o distraído y no sabría él que tiene necesidad de alguna de estas cosas. Entonces, el primer principio para nosotros, para pensar y poder leer este 2020 es, sabemos que Dios tiene el control. Número uno, entonces, sabemos por fe que Dios tiene el control. Acuérdense la premisa. Sabemos. Entonces, desde la fe acomodamos nuestros pensamientos. Y ahora que sabemos, nuestros pensamientos refuerzan nuestra fe. Así que para leer el 2020, que fue un año súper desafiante en todos los aspectos, ¿qué es lo primero que recordamos aquí? Dios nunca perdió el control.
Dios nunca perdió el control del 2020. Nunca. Entonces, al tener ese principio en mi cabeza, mi fe crece. Número 2. El profeta Jeremías, en el versículo 29, él dice una frase impresionante. Dios está hablando a partir del profeta, Jeremías 29, y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan tener. Entonces ustedes me van a invocar, van a venir, van a orar y yo los voy a oír. Porque me buscan y me van a hallar, porque me buscan con todo vuestro corazón. Qué texto maravilloso, ¿no? Como no los escucho, imagino que están ahí escuchándome y hagan una ceñita como si fuera amén o algo así, que están ahí y no se han puesto una foto y se han ido a tomar mate. El segundo principio para entender bien este 2020, ¿cuál es? Dios tiene sus planes para que nosotros maduremos y usa su sabiduría para ayudarnos. Repito otra vez. Dios tiene sus planes para que nosotros maduremos y usa su sabiduría para ayudarnos. Yo conozco gente, y quizás algunos de nosotros también, que en algún momento de este 2020 se agarraban la cabeza, como diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser el futuro? Se viene el mundo abajo, llegó el fin del mundo, en cualquier momento aparece, no sé, fuego desde el cielo o algo se termina o qué sé yo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el comercio? ¿Y qué va a pasar con la peste? Y no hay cura y vamos a estar encerrados toda la vida y qué sé yo, ¿no? Hubo mucha desesperación. Todos los psicólogos están hablando del tremendo nivel de ansiedad que hay en general en toda la población por todo esto. Ni hablar los que por una u otra razón tuvieron que permanecer encerrados y esa cuestión. Hay un daño emocional muy fuerte en general en la población. Y Dios te dice, y uno dice, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y Dios dice, ¿sabes que lo que yo estoy pensando acerca de vos o para vos son pensamientos de paz y no de mal? Pensamientos de paz. Y la paz, como ustedes saben, en el Antiguo Testamento es la palabra shalom, una palabra hebrea que todos conocemos. Como ustedes saben muy bien, shalom no tiene que ver con la ausencia de problemas, sino que el shalom de Dios tiene que ver con la calma en medio de los problemas. Entonces, el segundo principio que a nosotros nos ayuda a entender es que más allá de todo lo que estaba pasando, no solamente Dios tenía el control, como vimos en el principio 1, sino que ahora en el 2 es, Dios puede usar esto para ayudarme a madurar. Y como yo no puedo madurar solo, Él va a usar su sabiduría para ayudarme a madurar. Las dos cosas. No hay forma. Todos los que estamos aquí somos re buena gente, somos más buenos que el pan, nos vamos al cielo de cabeza. Eso está fuera de discusión. Pero por más buenos que seamos, no tenemos la capacidad de madurar por nosotros mismos. No tenemos la capacidad, no importa si conoces el Evangelio como algunos de ustedes desde chiquitito, o quizás hace un mes, 2 meses, 3 meses que recién estás dando los primeros pasos, digamos así, en la fe cristiana. No importa. Ni los que conocen al Señor de chiquititos, ni los que acaban de conocerlo, por decir así, ninguno de los dos extremos tenemos la capacidad de madurar por nuestra propia cuenta. Porque nuestra forma de ver la vida es limitada y nuestras emociones suben y bajan, como la montaña rusa. Así que no hay forma, no podemos solos. Tendremos toda la intención, seguramente, pero no podemos solos. Entonces este texto está diciendo, mira,
No solamente yo tengo el control, dice Dios, sino que lo que yo he planeado de usar esto que ha sucedido, por ejemplo, el año 2020, es para ayudarte a madurar. Y como yo sé, dice Dios, que te es difícil madurar porque te distraes, porque tenés tu propia estructura mental, porque algunas cosas no te gustan, porque hubieras preferido que pasaran otras cosas y otras cosas no pasaran, porque sos un ser humano. Dios dice, sos mi hijo, pero sos un ser humano. Entonces Dios dice, te voy a ayudar a madurar. Y a mí me encanta esa expresión de Dios porque Él habla, nos muestra cuánto nos ama y qué buen padre que es. Eso es genial. Porque no solamente te dice, mira, yo espero de vos que reacciones de una forma diferente y te deja solo así, ¿viste? ¿Y cómo voy a reaccionar de otra forma diferente si nadie me enseña a reaccionar de otra forma diferente? Dios no hace eso. Dios te dice, yo quiero que reacciones de otra forma diferente. O sea, está diciendo, yo quiero que madures, pero te voy a ayudar. Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para vos en este 2020. Pensamientos de paz. Y como no te es fácil encontrarlos, porque en medio de todo este bailongo que hemos tenido este año, yo te voy a ayudar a encontrarlos. Porque mis planes son de bendición para vos. Solamente tenés que invocarme. Solamente tenés que buscarme. Solamente tenés que desearme con todo tu corazón. Y todo lo que necesitas aprender, yo te lo voy a dar. Está bueno eso, ¿no? Háganme así como un amén. Sería un amén del Zoom, ¿no es cierto? Una cosa así. Así que lo segundo es que Dios tiene su plan para que maduremos y además nos va a ayudar a hacerlo. Así que nosotros podríamos decir, y sí, este 2020 al principio me costó un montón, no entendía esto, pero en el tiempo fue dándose vuelta a mi cabeza y empecé a ver la cosa de otra perspectiva y ahora entiendo un poco más algunas cuestiones que han sucedido. Eso es, tan simple como eso. Lo que pasa es que no, tenemos que reconocer que solos no podemos. Y Dios, tu Padre, te dice, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. 3. Hay un texto en Romanos que es como raro. Y la verdad es que cuando yo estaba haciendo esto, debo confesar que no lo había leído tan detenidamente como ahora. Escucha, Romanos 11. En el versículo 22, el apóstol Pablo, que es el que escribe Romanos, él dice, mira pues, escuchen, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El énfasis del texto no tiene que ver con lo que el texto propiamente dice en términos de la salvación, ¿no? Sino en algo muy interesante. Miren otra vez la primera parte del versículo 22. Mira pues la bondad y mira pues la severidad de Dios. El tercer principio para entender este 2020 es Dios nos enseña que necesitamos conocer las dos caras del amor de Dios. Dios nos enseña, aquí en Romanos, que para entender mejor este 2020, también necesitamos aprender las dos caras de su amor. Y Romanos aquí Pablo lo dice increíblemente claro. Hay una cara de Dios que es súper bondadosa y hay una cara de Dios que es severa. Las dos caras son de la misma persona y las dos caras son de una persona que nos ama profundamente. Pero Pablo dice, miren que el amor no es solamente la sonrisa, ¿eh? Miren que el amor no es solamente lo confortable. Miren que el amor no es solamente el gesto amoroso o bondadoso. A veces el amor tiene otras caras. ¿Se acuerdan hace mucho una novela que decía el amor también tiene cara de mujer?
Bueno, entre paréntesis, me acordé de eso ahora. El asunto es, volviendo a lo nuestro, la Biblia dice, Dios tiene dos caras, y en las dos caras nos muestra su amor. Qué interesante. La cara de la alegría, la cara de la bondad, la cara del gesto sonriente, la cara de... Pero a veces también Dios pone cara seria, ¿no? Y aunque pone cara seria, nos sigue amando. Todos los que estamos acá y hemos tenido gente a nuestro cuidado, entendemos perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Hay veces que la cara hacia los quienes cuidamos es así, sonriente, bondadosa, agradable, y otras veces la cara es seria, ¿no? Pero la cara seria no significa falta de amor, sino que significa cara seria porque las circunstancias necesitan que tengamos una cara seria. ¿Me entienden lo que digo, no? Así que es muy interesante el principio este. Para entender este 2020, tenemos que entender las dos caras de su amor. A veces Dios nos mira y reacciona hacia nosotros con una bondad increíble, infinita, eterna, maravillosa. Pero a veces Dios también, en su amor, nos mira un poco más severos, como diciendo, me parece que por ahí no es. En las dos caras, cualquiera sea las dos caras que Dios usa, Él nos ama. Su corazón está para amarnos y cuidarnos. Isaías capítulo 59 nos lleva al cuarto principio que quiero que compartamos esta mañana. Isaías 59, ahí nos hace como una reflexión fuerte Isaías. Dice, él está hablando de Dios y dice, no se acortó la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué está diciendo este texto? Que no suena como muy agradable, ¿no? Pero también es madurar. Cuarto principio para entender el 2020. A veces nosotros hacemos enojar a Dios. A veces, no siempre. Pero a veces sí. Entonces, Isaías está diciendo, miren, vieron que el texto en Romanos dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Recuerdan el texto, ¿no? Romanos 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bueno, ni lo malo, ni algo que esté en el cielo, ni algo que esté en la tierra, algo que esté bajo el mar. No hay nada, 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 nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Ok? Eso está clarísimo como el agua, porque la Biblia lo dice. Lo que este texto dice y no contradice lo que dice Pablo en Romanos es que, miren, quiero que me miren la pantalla para entenderlo mejor. Este es Dios y estos somos nosotros. El texto de Romanos dice, no hay nada que impida que Dios haga esto. ¿Sí? Que Él se relacione en amor con nosotros. No hay nada, 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 nada. Así dice la Escritura. Pero Isaías dice, miren la imagen. Isaías dice, cuidado, porque si bien Dios siempre hace esto, a veces pasa que nosotros hacemos esto. Los que creamos la distancia no es Él, somos nosotros. ¿Me siguen? Entonces Isaías está diciendo esto, miren, maduremos este 2020 y veámoslo intentemos verlo como Dios lo ve. Y reconozcamos que a veces, si bien Dios está ahí queriendo estar pegado siempre al lado nuestro, quizás es probable que alguna vez hayamos
tomado alguna actitud, etcétera, que somos nosotros los que provocamos la separación, ¿no? Provocamos la distancia que Dios no quiere hacer. Eso también es madurar. En Lucas capítulo 15 hay otro episodio que justamente Lucas cuenta, muy famoso, que también nos va a ayudar a entender el 2020 mejor. Todo Lucas 15, del versículo 11 en adelante, habla de la parábola del hijo pródigo. Recuerdan ustedes la historia, ¿no? Este hijo mañoso, caprichoso, rebelde, que se enojó con el papá, vaya a saber por qué, le habrá pedido que haga algo, no lo sabemos, se enojó un día, se levantó mal el tipo y le dijo, bueno, me cansé de estar acá, me aburrí, la vida es otra, dame todo mi parte, y se fue y todos conocemos la historia, ¿no? Malgastó su dinero, el asunto que el tipo, habiendo vivido recontra súper bien, terminó comiendo comida de los chanchos. Y ahí le cayó la ficha y dijo, pensar que yo estaba en mi casa, pensar que tenía todo lo que necesitaba, pensar que lo tenía mi padre. Así que dice el texto que volvió en sí, esa es la palabra, volvió en sí, ¿no? Le cayó la ficha, diríamos, en palabras nuestras hoy. Y vuelve, recordamos nosotros, ¿no? Vuelve. Una parte maravillosa de la historia dice que el padre lo esperaba de lejos, lo miraba de lejos, como que el padre sabría que iba a volver. El asunto es que se reencuentran, todo este pedido de perdón del hijo, no merezco ser llamado tu hijo, y el padre lo perdona y le pone otra vez el anillo que significaba la identidad de la familia, y las sandalias, y bueno, y arma una gran fiesta de bienvenida. No tenemos, Jesús nos siguió contando la historia porque de hecho esta es una historia no verídica, es una parábola, es una historia que Jesús inventó para enseñar un montón de cosas. Pero podemos imaginar, sin ser herejes, que evidentemente la vida del hijo pródigo, cuando volvió, nunca más volvió a ser la misma. Podemos imaginar eso. Podemos imaginar, porque toda la Biblia habla de ese contexto, que después del arrepentimiento, de la confesión y del arrepentimiento, hubo un cambio de actitud. Y uno puede imaginar que la actitud hacia el padre, incluso hacia su hermano mayor, que se había enojado un poco al principio, hacia sus sirvientes, hacia el campo, hacia el trabajo, hacia la vida en general. Uno puede imaginar, sin ninguna duda, que la actitud del hijo pródigo habrá cambiado para siempre. Recuerdo cuando estábamos, creo que la otra vez lo mencioné también, ¿no? Cuando fui a verlo a Willy, que recién le daban el alta, ¿no? Estaba flaco como un palo de escoba y uno lo ve ahora que la alimentación parece que está cumpliendo su propósito. Y estábamos ahí con los Willy y una de las cosas que me acuerdo dijimos, ahí estaban los cuatro y yo, y una de las cosas que todos estábamos de acuerdo es que la vida de los Parra nunca va a ser la misma, sin ninguna duda. Como nunca fue la misma, y no me canso de repetirlo, de la vida de Alejandra, ¿no es cierto? Y la vida de todos los que estamos acá, la vida de Jorge a partir de hace muchos, muchos años con su accidente y todo lo que implicó eso, y etcétera, todos, por un u otro episodio. Hay cosas que, viste, como que te marcan y eso es un antes y un después. Entonces, Lucas 15, el hijo pródigo, ¿qué principio nos enseña? El principio 5. Es que la finalidad de las pruebas es muchas veces ser una herramienta que Dios usa para hacernos madurar. A veces Dios provoca algunas cuestiones, a veces Dios permite otras cuestiones, pero nunca pierde el control. Pero así como el hijo pródigo cambió para siempre la historia de su vida a partir de su regreso y los ejemplos que he dado de lo que estamos acá, lo cierto es que uno puede ver el 2020 casi a finalizar, uno lo ve para atrás, ¿no? Y lo cierto es que, sin duda, el 2020 ha sido una herramienta en las manos de Dios para hacernos cambiar nuestra forma de pensar en muchas cosas. Y eso es bueno. Vieron que decía antes que Dios nos desafía a madurar y nos enseña cómo. Bueno,
Quizás tendríamos que hacer una lista que me parece a mí sería bien larga, ¿no? Cada uno de nosotros, de todo lo que hemos aprendido este 2020 y de cómo nos hemos pasado de una posición a otra posición. Y con todo respeto lo digo, quizás de alguna posición de inmadurez a hoy otra posición de madurez. Porque ese es el desafío que Dios nos plantea. Uno puede decir, pensar que yo en marzo pensaba esto o había tenido esta actitud con respecto, y ahora, después de 2 meses y con todo lo que pasó, me doy cuenta que mi mirada sobre ciertas circunstancias o sobre ciertas personas o sobre ciertos hechos privados o públicos, familiares, del trabajo, qué sé yo, y ha cambiado. ¿Por qué? Y porque muchas veces o varias veces realmente las pruebas son una herramienta que Dios usa para hacernos madurar. Así que al mirar el 2020, recuerden, ¿no? Desde la fe acomodamos nuestros pensamientos. No tenemos que ser de los que maldicen este 2020. Para nada. ¿Ha sido un año difícil? Y por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Negarlo sería ser necios. Por supuesto que ha sido un año difícil. Pero una cosa es que haya sido un año difícil y otra decir este año de porquería, este año que no sirvió para nada. Nosotros no pensamos de esa manera. El 2020 ha sido un año bien difícil. Pero lo cierto es que ha sido una herramienta para ayudarnos a madurar. Así que mirarlo de esa perspectiva también con gratitud por lo que Dios ha sido bueno para nosotros. Miren lo que dice el principio 6, y lo vamos a leer a partir de Efesios, capítulo 4, un versículo súper conocido también. Pablo está hablando de la unidad del Espíritu, ¿no? Y él dice, ¿cuál es la finalidad de crecer? Miren, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren el versículo 14. Escuchen. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuántos malcriados hay acá? ¿Cuántos mañosos hay acá? Willy levantó la mano, ya me parecía. Acá hay otro, también uno ahí de la calle Higuera, ni hablar. Pero sí, ¿cuántos niños fluctuantes? Miren, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Doctrina no en términos de lo que creo, sino doctrina en términos de forma de ser, de hábitos, ¿no? Por ideas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces él dice, no sean así. Sigan la verdad en amor para crecer en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Sigan la verdad en amor. Eso es lo que estamos aprendiendo esta mañana, principios que son absolutamente ciertos, no porque yo los diga, sino porque están en la Escritura. Entonces nuestros pensamientos se acomodan a lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? Maduramos. El principio 6, ¿cuál es? Todo sirve para que maduremos. Miren ustedes la seguidilla, ¿no? Dios quiere que maduremos y como no sabemos, Él nos ayuda. Dios dice, mira, en este proceso de madurez, a veces hay que pasar por experiencias complicadísimas, pero tenés que ver esa experiencia complicada como una herramienta para que madures. Conclusión, principio número 6, todo sirve para que maduremos. ¿Qué dice Pablo en Efesios, que acabo de leer? Para que dejen de ser niños fluctuantes, para que deje de ser malcriado, mañoso, que si hay mucho sol porque hay sol, si hay frío porque hay frío, si el agua está fría o el agua está caliente, y así. Entonces Dios dice, maduremos, maduremos, maduremos. Dejemos de basar nuestra existencia en macanas que andan por ahí, dice el texto, sino en la verdad. Asentémonos en la verdad. Principio número 6. Todo sirve para que maduremos. Y por último, un consejo de nuestro gran amigo, el rey David. Salmo 38. Me pareció espectacular este texto.
y lo comparto al final. Estamos en el Salmo 38, versículos 12 en adelante. Voy a leerlo literalmente y después voy a explicar cómo lo interpreto para lo que estamos hablando. David dice, los que buscan mi vida arman lazos, los que procuran mi mal hablan iniquidad y meditan fraudes todo el día. Versículo 13, miren la actitud de David frente a lo que está alrededor y está todo mal. El versículo 12 está describiendo, David dice, está todo mal afuera, todo mal. Versículo 13, mas yo, dice David, como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. O sea, el versículo 13 y 14 está diciendo, afuera está todo mal, pero yo no voy a reaccionar porque afuera está todo mal. Me están bombardeando 24 horas al día de que el mundo se viene abajo. Me están diciendo 24 horas al día que si no me pongo la vacuna, no sé qué cosa. Me están diciendo que la inflación, la situación económica hace que la Argentina esté como en el Titanic, ¿no es cierto? Me está diciendo que el año que viene va a ser recontra difícil, que no sabemos si seguimos de cuarentena hasta la Navidad del 2032. Me está diciendo que el tema de la escuela, me está diciendo que, ¿qué dice David? Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidad y meditan fraudes todo el día. O sea, David está diciendo, todo lo que se escucha de afuera está mal y me provoca a que reaccione. Lo que está afuera y está mal me provoca a que mi fe se vaya al sótano. Pero David dice, ¿saben qué voy a hacer? Versículo 13, no los voy a escuchar. Porque él dice, yo voy a hacer como si fuera sordo, no lo soy. ¿Se acuerdan cuando uno era chico decía, escucha, no te escucho, no te escucho? Bueno, algo así. Soy como mudo que no abre la boca. Ustedes y yo recordemos siempre, siempre, siempre. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos también, porque las palabras tienen poder. Entonces David dice, ni siquiera voy a abrir la boca. No los voy a escuchar. No voy a abrir la boca. Voy a ser alguien que no es que está alineado de la realidad, porque el Evangelio no es eso, vivir como un extraterrestre, no está hablando de eso. Pero está diciendo, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué no me voy a dejar afectar? ¿Por qué no me voy a dejar bajonear? ¿Por qué no me voy a dejar maltratar por todo lo que afuera está mal? La respuesta está en el versículo 15. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Qué genio este David. El rey dice, afuera todo mal. Me persiguen con las malas noticias. Me persiguen con la mala onda. El 99% de las personas que hablan conmigo me dicen que esto es un desastre y que va para peor. Eso está diciendo David. Pero después dice, ¿sabes qué voy a hacer yo? No los voy a escuchar. No voy a decir nada. Voy a tener cuidado con mis palabras. ¿Y sabes? Después dice David, ¿sabes por qué voy a hacer eso? Porque yo espero en Dios. Porque yo confío en Él. No es que soy ajeno a la realidad, ¿eh? No somos marcianos. Vivimos esta realidad, complicada, desafiante, dura, dolorosa, por supuesto. Pero David no está escapando de la realidad. Lo que está diciendo es él, ¿saben cómo leo yo la realidad? Esperando en Dios. Entonces terminamos el 2020
con este gran consejo del salmista en nuestro séptimo principio. Que me digan lo que quieran. Yo voy a confiar en Dios. Que hablen lo que quieran. No los voy a escuchar. Yo voy a confiar en Dios. Gran consejo para terminar el 2020. Gran consejo para empezar el 2021. Quizás hay cosas de nuestra vida personal, familiar, económica, trabajo, etcétera, que están complicaditas. Probablemente. Nosotros escogemos qué actitud tomar. No tenemos la certeza de lo que va a pasar el 2021. Esa es la verdad. La única certeza que tenemos es lo que dijo David recién. Yo voy a confiar en Dios. Yo voy a esperar en Él. Yo voy a madurar. Voy a tener cuidado con lo que digo. No le voy a prestar tanta atención a lo que me dicen. Voy a confiar en Dios. Amén, queridos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Y vamos a tomar esta decisión antes de despedirnos en esta mañana.